Muy bien, bueno, pues después de un par de batallas vamos a continuar con nuestro curso. Les invito a ponernos de pie para hacer una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que Jesús quiso dejarle a su iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando acerca de, en primer lugar, si Jesús quiso o no una iglesia. A ver, ¿ustedes qué dirían? Si les preguntaran, oye, ¿Jesús quiso fundar una iglesia? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y pues puso una cabeza. Ajá, ¿y cómo se nota que Jesús quiso hacerlo? Porque igual y fue invento de los apóstoles. Igual fueron los apóstoles los que una vez que se vieron decepcionados de su maestro muerto en la cruz, pues quisieron inventarse algo para no quedarse sin nada. ¿De dónde sacan ustedes que Jesús efectivamente quiso una iglesia? Porque él predicaba, ¿no? En el Nuevo Testamento en realidad no son varias, son dos, y casi pegaditas y nada más en Mateo. Claro, algunos dirán, bueno, una sola cita bíblica es suficiente para hacer una afirmación. Puede ser que sí, pero ya le daba tipsitos a pacientes. ¿cuáles son los signos de que Jesús quiso una iglesia? ¿Signos visibles? Una vez cambié el nombre a Pedro. Tú te llamas Simón y hoy te va a llamar Pedro, que no, dice piedra. Y dijimos que eso, junto con la elección de los 12, implica que Jesús quiso dejar ¿qué cosa? ¿Una qué? Una comunidad. ¿No? Hace ratito decíamos en misa que entre los seguidores de Jesús se puede distinguir la muchedumbre de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro. ¿Qué quiso dejarle Jesús a su iglesia entonces? ¿Cómo la quiso? ¿Con una qué? Con una estructura. Con una estructura jerárquica que se manifiesta ¿en qué? En los 12 y en su cabeza. Ajá. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro signo concreto hay de que Jesús quiso una iglesia? La promesa que le hizo a Pedro. Es parte de lo mismo, es parte de la estructura, ajá, que quiso dejar a los 12 y a su cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más quiso dejar Jesús? Lo que hizo en la última cena. Lo que hizo en la última cena, ¿qué fue? ¿Qué dejó ahí? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es eso? ¿Qué dejó? Un mandato, La Eucaristía, él mismo se quedó. La Eucaristía, un mandato, él mismo se quedó, ahí va, ahí va, ahí va. el servicio. No, ya no estamos enfriando. El memorial todavía está medio ahí. ¿La qué? No. Ajá. ¿Qué fue lo que dejó ahí? Su cuerpo y su sangre. Un rito. Un rito, dejó un rito. Sí, es la última cena, es su presencia, sí, muy bien, es un mandato, sí, es un rito, dejó un rito para su iglesia. Muy bien, ¿qué más dejó para su iglesia? ¿Qué otro signo concreto, qué otro signo visible hay de que Cristo quiso una iglesia? ¿Qué más dejó? Normas
mandatos, normas y mandatos. Una forma de vivir exactamente, que se puede decir, pues sí, constituida por normas, también por una forma concreta de vivir, como son las bienaventuranzas. ¿Sí? Muy bien. Podríamos decir incluso que deja un código moral, un código que guía la conducta de aquellos que forman parte de esa iglesia. Bueno, nos falta una que dijimos hace apenas un ratito, con eso empezamos. ¿Que convoca? No. Dejó una estructura, dejó un rito, dejó una forma de vivir, nos falta una. La acabamos de decir. ¿La cabeza? No, eso es parte de la estructura. Ah, sí, ya dijo. Les digo, vayan y bauticen a todos. Sería parte de la forma de vivir. Lo acabamos de decir. ¿Con qué letra empieza? Con O. Con la O. La oración. Una oración. Cristo quiso dejar una oración, el Padre Nuestro. Muy bien. Bueno, entonces, si encontramos ahí en Mateo 16, en Mateo 18, estas expresiones de Jesús completamente francas, de que quiere una iglesia, ¿sí? Pero más allá de eso también nos vamos encontrando esta serie de características que Jesús ha querido dejarle a esa comunidad de creyentes, que es lo que el Concilio Vaticano II y la teología actual ha llamado una eclesiología implícita, ¿sí? Y hemos dicho que esa eclesiología implícita, bueno, pues nos permite eso, ¿no? No vemos directamente a Jesús diciendo quiero una iglesia y quiero que esa iglesia funcione así, pero sí vemos a Jesús dejando los elementos necesarios y constitutivos para esa iglesia que Él ha querido. Bueno, entonces, partiendo de esa eclesiología implícita, podemos afirmar que efectivamente Jesús quiso una iglesia. Bueno, ahora nos vamos a acercar brevemente al asunto de ¿qué iglesia? Ya ven que hemos dicho en otras ocasiones que sobre todo con los grandes cismas que ha sufrido la iglesia con la comunidad ortodoxa y con los protestantes, se hace necesaria esta pregunta: ¿qué iglesia? ¿Cuál es la de veras? De entre tantas iglesias que hoy nos encontramos que dicen ser cristianos, ¿cuál es la verdadera? ¿O todas son iguales? No, porque esa es la otra, ¿no? Esa también podría ser. Todas son iguales, al cabo que lo importante es ser cristiano, ¿no? Alguien podría pensar eso. Hoy en la mañana estaba escuchando de unos amigos, no los conocía, hoy precisamente los conocí. Bueno, solamente los escuché nombrar, que se hacen llamar cristianos libres, por ejemplo. Y ellos dicen, no, nosotros vivimos como la iglesia primitiva. Y ya, nada de católico, nada de protestante, nada de ortodoxo, nosotros somos la iglesia primitiva. Ok, bueno. Entre tanta cosa, entre tantas denominaciones protestantes, se hace necesaria la pregunta: ¿qué iglesia? Bueno, es que le llamaban la iglesia universal, y más adelante hubo un personaje que se lo oiga y él empezó a hablar de la iglesia católica. Ajá, y allá en Antioquía se les empezaron a llamar cristianos y después, también se me fue, creo que es Ignacio de Antioquía el que empieza a utilizar el término católica, creo, no estoy bien seguro, ahorita lo revisamos en el recreo. ¿Mandé? No, fue antes de Constantino. Bueno, entonces, ahora nos vamos a preguntar ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? De entre todas esas propuestas que hoy existen,
¿Cuál es la iglesia que quiso Jesús? Y para eso, efectivamente, nuestro autor nos invita a que consideremos cómo era la iglesia de la primera generación de cristianos, es decir, la iglesia apostólica. Hacia allá hay que lanzar la mirada, ¿no? Eso, por ejemplo, pues ya de un sablazo desarma todo el protestantismo, porque todo el protestantismo ha renegado contra el orden sacerdotal, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta claramente que en la época apostólica hay obispos, presbíteros y diáconos. ¿Sí? Ya los hay en el siglo I. Entonces, bueno, hacia allá es hacia donde nos invita ahora nuestro autor a llevar la mirada, hacia la iglesia primitiva, a la iglesia, bueno, ¿fui yo? Así, creo que fui yo. Hacia la iglesia apostólica, a la primera generación de cristianos. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a otros? Porque ellos fueron los que recibieron la revelación plena de parte de Jesucristo. Ellos, esos, los que conocieron directamente a Jesús, recibieron la revelación plena de parte de Dios mismo, de parte de Cristo mismo. Por eso, la iglesia de esa época es la norma, es el fundamento para la iglesia en todos los tiempos. Encontramos por ahí, por ejemplo, en esta cita que ahí les propongo, espérense, yo no fui. Ahí en Efesios 5:25, que dirá, así mire, sí fue Ignacio de Antioquía, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la relación que hay entre Jesús y la iglesia. Lo primero es eso. Nuestro autor nos invita a considerar cuál es la relación que Jesús tiene con su iglesia. Y se trata de una relación de amor. Una relación que lleva incluso a la entrega, que lleva al sacrificio. Esa es la relación que Jesús tiene con su iglesia. Bien, por allá, por el inicio del siglo II, Ignacio de Antioquía habla claramente de Iglesia Católica. Y a finales de ese mismo siglo II, Celso, que Celso no es cristiano, Celso es plena y abiertamente anticristiano, ¿no? Pero él hace una distinción entre los gnósticos y la gran iglesia. O sea, hasta entre los que no eran cristianos se distinguía que efectivamente había una iglesia, prácticamente desde el inicio. Aquí estamos hablando de finales del siglo II, ¿no? Por ahí, por los 190, más o menos. Entonces, bueno, podemos ver que efectivamente esta expresión, porque justo algunos dicen, ¿no? Con Constantino nació la Iglesia Católica y nació pervertida, ¿no? Nació maleada, nació como una triquiñuela política. Esa ya no es la iglesia que quiso Jesús. Y algunos dicen eso, que el nombre católico está mal porque ese se lo puso Constantino y se trata ya de una iglesia pervertida. En realidad podemos encontrar ahí en los documentos de Ignacio de Antioquía que desde antes ya se habla de Iglesia Católica. Bueno, por allá de la segunda mitad del siglo II se va a cerrar esta época, la época apostólica, y con Ireneo, que es obispo de León, empieza el periodo patrístico. Entonces, vamos a centrar nuestra atención entre el año 30, 40, más o menos, hasta más o menos el año 170. Esa es la época apostólica. Esa es la época apostólica. No quiere decir, obviamente, que
los apóstoles vivieron hasta el 150, ¿verdad? Estamos hablando de que se encuentran con Jesús más o menos por ahí del año 30, alrededor del año 30, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Ya eran personas adultas, el más chiquillo era Juan, ¿sí? Entonces, para que llegaran hasta el 150, pues ni siquiera si hubieran estado recién nacidos, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos hasta ese año, hasta el 170, 160 más o menos, época apostólica? Porque hasta ese momento viven los que conocieron y fueron discípulos directos de los apóstoles. Entonces, por eso hasta allá abarca esta época. Bueno, en el periodo apostólico, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos en primer lugar a los cristianos ya como una comunidad reconocida, como una comunidad distinta del judaísmo. Y nos encontramos que para pasar a formar parte de esa comunidad es indispensable el bautismo. Ese es el rito de entrada, es la puerta. De hecho, hasta el día de hoy, así es como se le llama también al sacramento del bautismo, ¿no? La puerta de los demás sacramentos. Pero lo de Juan Bautista no, el bautismo de Juan no. No, el bautismo de Juan era como una prefiguración. El bautismo del que estamos hablando aquí es el bautismo con la fórmula trinitaria. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautista no utilizaba esa fórmula. Estamos hablando aquí del bautismo que encomienda Jesús a los 12. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Bueno, entonces sí, pues eso sí es cierto. Sí, hay algunos que ya estaban diciendo que sí. Bueno, entonces el rito de entrada a esta comunidad, que son los cristianos, es el bautismo. Esta comunidad, yo creo que esto es siempre importante, ¿no? Porque de repente en algunos círculos, no digo que siempre, y no digo que con la misma intensidad, pero a veces puede suceder que algunos hermanos católicos pues levanten cierto recelo, cierta reserva acerca del pueblo judío, ¿no? Y pues todo lo contrario, son nuestros hermanos mayores. De ahí salimos, nos guste o no, de ahí salimos. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa primera comunidad tenía un claro trasfondo judío. ¿Sí? Nosotros, hasta el día de hoy, seguimos utilizando lo que para ellos es la única revelación y que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Nosotros también lo consideramos como palabra de Dios. Y esa primera parte de la Sagrada Escritura se le entregó al pueblo judío. Y esa primera parte de la Escritura fue la que utilizaron los primeros cristianos. Fue la Escritura que conocieron los primeros cristianos. Los cristianos, pensemos por ahí entre el 40 y el 90, ellos no conocieron, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Todavía no se escribía, todavía no circulaba. Lo que sí conocieron, y conocieron muy bien, fue el Antiguo Testamento. Y especialmente, todo indica que la versión que ellos conocían es la versión que llamamos de los 70. Es una traducción del hebreo al griego, y que contiene algunos pasajes que pues los judíos no consideran como escritura inspirada, pero es la que utilizaban los primeros cristianos.
Bueno, dentro de esto encontramos, por ejemplo, que en su oración seguían utilizando los salmos. En su oración seguían subiendo al templo cuando tenían la posibilidad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que allá en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos a Pedro y a Juan subiendo al templo para hacer qué cosa? Para rezar. ¿Y con qué rezaban? Con los salmos. Con los salmos. Bueno, entonces, tiene este trasfondo judío la primera comunidad cristiana en respecto de la oración. Tiene la fracción del pan, que no es otra cosa sino la actualización de la Pascua judía. Lo que celebró Jesús fue eso, que creo que en la primera sesión lo comentábamos, o en la segunda, no me acuerdo. Jesús no celebró la misa tridentina, ni celebró en latín. No. ¿Mandé? No sabía latín. No, sí, claro que sí. No, sí. Sí. Jesús, que se manejaba en su trabajo, acuérdense que Jesús era lo que hoy conoceríamos como un milusos. O sea, eso de carpintero no es carpintero de trabajar madera. Es eso, es más bien una persona que sabe de todo un poco. Eso es el carpintero en el tiempo de Jesús. Se dedicaba al comercio, se dedicaba a ofrecer sus servicios. Y en el momento cultural en el que Jesús crece y vive, se utiliza el latín, el griego, como las lenguas universales, el latín y el griego. Aparte, él utiliza el hebreo y el arameo. O sea, el Señor era políglota. Entonces sí utilizaba el latín, sí lo conocía, pero no celebró una misa tridentina. No celebró con el misal de Pío V. No. Lo que él celebró fue la Pascua judía. La actualizó porque ahora él es el verdadero Cordero. Él es el verdadero Cordero. El Cordero de la Pascua judía es solamente un signo, es solamente una figura. Él es el verdadero Cordero, y al celebrar él la Pascua con sus discípulos, lo que está haciendo es resignificar esa Pascua judía para ofrecer ahora al verdadero Cordero. Ya no al corderito, que era solamente una figura, sino al verdadero Cordero. Pero en el fondo, la Eucaristía tiene trasfondo judío. Ya ven que, por ejemplo, seguramente habrá otras, pero por ejemplo, cuando se hace la preparación de los dones, el sacerdote derrama vino, coloca vino en el cáliz y después agua. Eso es una tradición del tiempo y es una tradición muy judía. ¿Por qué? Porque el vino que utilizaban era un vino muy potente. Había que rebajarlo. Había que rebajarlo, y eso era parte del rito. Echarle agua al vino para que fuera más pasable. Entonces, por ejemplo, ese detallito. No sé si lo vamos a decir más adelante, pero por ejemplo, ¿por qué la misa del sábado en la tarde ya es considerada misa de domingo? ¿Y de dónde salió esa idea de las vísperas? Porque era el día sagrado para ellos, es el sábado. ¿De los judíos? No, de los judíos, porque para los judíos el día comienza con la puesta del sol. Con la puesta del sol. Entonces, el sábado en la tarde, cuando ya se puso el sol, ya es domingo. Y las primeras comunidades cristianas, todo parece indicar que en realidad algunas al menos se reunían el sábado en la noche. Por eso, por ejemplo, los del camino neocatecumenal celebran su misa el sábado en la noche. Ya celebran como misa dominical, sí, pero el sábado en la noche. Eso es algo muy judío, esa visión del tiempo de que el día acaba con la puesta del sol y ya comienza el nuevo día, es algo muy, muy judío. Sí, Isa. Bueno, también haciendo referencia que por eso decidía terminar rápido el Viernes Santo. Ajá. Porque ya estaba la puesta del sol. Exactamente. Para que llevara a Jesús a... Ya iba a empezar el sábado. Sí.
Y el Evangelio mismo lo dice, ¿no? Y era un sábado muy solemne. Por eso no convenía que quedaran ahí los cuerpos de los ajusticiados. Sí, exactamente. Entonces eso también es otro ejemplo de cómo hay cositas que vienen desde allá, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Sí, Alicia. ¿Lo de vísperas aplica para cualquier día de la semana o solo para celebración? No, en realidad para ellos aplica siempre. Cualquier día. Ajá, sí. Y en la liturgia también, cuando se celebra alguna solemnidad, también desde el día anterior, en la tarde, Menos cuando caen en se celebra la solemnidad. Y ahí hay que revisar la tabla ¿cómo se llama? Ajá, la tabla de importancia litúrgica, si es más, si es menos que el domingo, por ejemplo, ¿no? Si coincide con domingo, si se está celebrando el sábado, pero sí es todos los días. Bien, bueno, entonces, lo que ya decíamos hace un ratito, lo que utilizan, pues es, como palabra de Dios, es el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ajá. En la tradición de Qumran, aquellos que se retiraron al desierto, que eran también parte del pueblo judío, tenía una especial relevancia el asunto de la comunidad de los bienes. Lo veían como un signo escatológico, como un signo de la llegada del reino de Dios, que implica eso, implica que hay prosperidad, que hay abundancia, ¿no? También en lo material. Entonces, por ejemplo, para ellos también es muy importante el asunto de la comunidad de los bienes, que lo vemos muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Bueno, entonces, por un lado, en el periodo apostólico vemos eso, vemos un clarísimo trasfondo judío entre los cristianos, pero se va dando un fenómeno muy interesante, circuncisión, ¿qué pasó ahí? No sé, pero algo escribí mal. Bueno, ustedes disculparán la falta de ortografía. Vamos a descubrirla. Era al revés, sí. De repente me fallan esas cuando va CS, no sé dónde va cuál. Bueno, tenemos por ejemplo en ese mismo periodo de tiempo, entre el 30 y el 65, que comienzan a integrarse los gentiles a las comunidades cristianas. Inicialmente, pues sucede solamente entre judíos, ¿no? Jesús predica a Israel. Jesús le predica a Israel. Y solamente con el tiempo se van agregando también los gentiles, los que vienen de otros pueblos que no son Israel. Y eso trae un vivo debate entre los cristianos. ¿Qué hacemos con estos? Hay que exigirles que cumplan toda la ley de Moisés. Les perdonamos toda la ley de Moisés. Les exigimos solamente algunas cosas. Mantenemos las fiestas, pero ya no en el culto en el templo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos que vienen de otros pueblos que no son Israel? Y ahí se desata todo un debate, ¿no? Y en este clima va surgiendo la importancia de los apóstoles. ¿Para qué? Para discernir lo que es conforme al Espíritu. El famoso concilio de Jerusalén es donde se trabaja este asunto, ¿no? Ahí llevaron su instrumento de laboris, estaban con sus fichas y no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Ahí los tenías, ¿no? En este clima, cuando entran los gentiles y se da este debate, las comunidades dicen: ¿a quién le hacemos caso? Porque hay unos que dicen que hay que exigirles toda la ley. Hay otros que dicen que ya no es necesario nada de la ley. Hay unos que dicen que hay que mantener algunos aspectos de la ley. ¿Cómo le hacemos? Si el maestro ya se huyó, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues las mismas comunidades reconocen la importancia de los apóstoles.
A ellos es a los que hay que hacerles caso. Y entre ellos, el primero, Pedro. A ellos es a quien hay que hacerles caso. En ellos se encuentra la voz autorizada de la iglesia. Padre, pero también Jesús hizo una nueva alianza. Sí, lo que decíamos hace un ratito en la celebración de la Pascua. Así es. Sí. Bueno, entonces, en este primer periodo, en el periodo propiamente apostólico, mientras vivían los apóstoles, se van dando esas características en la iglesia. Hay un claro trasfondo judío, la entrada de los gentiles hace que se pregunten sobre quién tiene la autoridad para decidir y dar la última palabra acerca de los asuntos propios de la iglesia. Y esas son de las cosas relevantes que aquí hay que rescatar. Repito, ya aquí nuestros hermanos protestantes pues ya están en un grave problema porque pues, ellos no tienen magisterio, no tienen sucesión apostólica, o en todo caso cada pastor es su propio papa, ¿no? Y por eso hay tanta división entre ellos, por eso hay tanta división. Entonces pues ya prácticamente desde aquí una persona que se acerque, creo yo, una persona que se acerque con conciencia recta, ya desde aquí se va dando cuenta de que el protestantismo no es opción. Definitivamente el protestantismo no funciona, porque se está brincando algo fundamental que Cristo quiso dejarle a su iglesia, la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores. Claro, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos mormones, ¿no? Que dicen, no, mira, es que se murió el último apóstol y ya, ahí se acabó. Ahí se acabó. Hasta que el Espíritu Santo eligió en 1970 y algo, no me acuerdo ahora cómo se llama su fundador, hasta que el Espíritu Santo ungió como apóstol, creo que sí, de apellido Smith, a nuestro buen Smith, y ya ahí ya se reinicia la obra de salvación, ¿no? De por ahí del 70, bueno, del 100, que es cuando muere Juan más o menos, por ahí del 100 al 1900 y tanto, el Espíritu Santo se fue de vacaciones y ya después dijo, oye, en la iglesia no se me están quemando los frijoles, y pues ya regresó. Bueno, en realidad no parece lógica esa propuesta. Bueno, tenemos enseguida el periodo subapostólico y el periodo postapostólico. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Es decir, por ahí del año 70 en adelante hasta algunos años del siglo II. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que han muerto los apóstoles, han muerto algunos de sus discípulos directos y por lo tanto la iglesia experimenta un cambio. En lugar de seguir con el impulso misionero que le daban los apóstoles, ahora dicen, vamos a calmarnos, vamos a llevárnosla un poquito más tranquila, y en lugar de seguir yendo para arriba y para abajo, predicando el Evangelio y fundando nuevas comunidades, vamos a darle solidez a las que ya están formadas. Vamos a darle solidez a las comunidades que ya están formadas. Bien, este periodo se le llama subapostólico porque algunos de los escritos del Nuevo Testamento, pensemos por ejemplo en las cartas de Juan, todo indica la crítica interna, la crítica del texto, la forma de escribir. Respecto del Evangelio, se nota un cambio muy claro. Entonces, de esa crítica, los exégetas han dicho, esto no lo escribió Juan, lo escribió una comunidad o una persona que fue discípulo de Juan. Y para darle una mayor autoridad a lo que él escribió, que lo escribió teniendo en cuenta lo que le enseñó Juan, le puso el nombre de Juan.
lo puso bajo el nombre de Juan, lo que hoy llamaríamos un escrito pseudográfico. Bueno, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, yo escribo algo y para que quede más chido le pongo Su Excelencia Reverendísima Fidencio López Plaza. Pero claro, no estoy diciendo solamente algo que a mí se me ocurrió, ¿no? Sino que estoy tratando de escribir con el espíritu de Don Fido, ¿no? Bueno, algo así sucede acá. No fue Juan. Todo indica que Juan no escribe las cartas de Juan, no es el apóstol. Es una comunidad o una persona que aprendió de Juan, que fue su discípulo directo. Y se llama periodo subapostólico porque hay escritos del Nuevo Testamento como esos, como la carta de Judas, que no hay seguridad de que hayan sido escritas por los apóstoles. Me parece que la segunda de Pedro también entra en esa misma categoría. Y el asunto es ese, el asunto es a las comunidades que ya existen, vamos a escribirles para darles solidez, para que se mantengan en la ortodoxia de la fe. ¿Sí? Por eso se llaman subapostólico, porque los escritos de esa época son puestos bajo el nombre de algunos apóstoles, pero no los escribieron directamente ellos. Bueno, y tenemos ya después, tenemos otra característica de esta época, y es que ¿dónde muere Pedro? En Roma. Muere en Roma, efectivamente. Pero antes de eso, todo indica que la iglesia que era la preeminente era la iglesia de Jerusalén. La comunidad de Jerusalén parecía la principal, fungía como la principal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que viene la destrucción de Jerusalén. Viene la destrucción de Jerusalén, y entonces se considera a la iglesia de Roma como preeminente en la caridad. Y es efectivamente por eso. Sí, en su momento la comunidad de Jerusalén parece que fue la más importante, pero cuando se destruye la ciudad, entonces Roma pasa a ser considerada como la preeminente. Por eso, por ejemplo, Pablo hace una colecta para ayudar a quién, a ver si alguien se acuerda, ¿a qué iglesia? A los corintios. A la iglesia de Jerusalén. Pablo organiza la colecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Para la construcción del templo. No, precisamente porque todo indica que la comunidad de Jerusalén era la más importante, era la preeminente antes de la destrucción del templo. Sí. Viene la destrucción del templo y de la ciudad en realidad, y entonces ahora es Roma, la comunidad de Roma, la que se considera como preeminente en la caridad. Se va dando una serie de situaciones que llevan a los judíos a considerar a los cristianos como una secta y a expulsarlos de la sinagoga. Al principio eso no sucedía. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Pablo regularmente predicaba en las sinagogas? Lo primero que hacía era ir a predicar a las sinagogas. Y decíamos hace un ratito que, por ejemplo, Pedro y Juan pues subían al templo. Iban al templo a hacer allí su oración. Iban a la sinagoga. Pero con el tiempo se va considerando a los cristianos como una secta y los van excluyendo de la sinagoga. Entonces, pues se va recrudeciendo la polémica, el pleito con los hermanos judíos, se va recrudeciendo el pleito contra el templo. El hecho de que los gentiles vayan creciendo en número, pues también lleva a que ya no se les considere como judíos.
sino que se les considera más bien como una nueva religión, como una cosa aparte. Todo esto va llevando a la configuración de una institución eclesial, va llevando a que las comunidades cristianas se vayan regularizando en su forma de proceder. Y el modo para asegurar eso será con el ministerio de los sucesores de los apóstoles, es decir, de los obispos. Y se pasa de una iglesia que es carismática, que es como muy universal, ¿no?, a más bien una iglesia que está formada por iglesias locales. Y cada iglesia local tendrá su obispo. Ese obispo es el que asegura que esa iglesia pequeñita, esa comunidad local, se mantenga unida a la fe auténtica. Es lo que Ireneo llamará la tradición por sucesión. Es lo que llama Ireneo de esta forma: que haya sucesores de los apóstoles para que sean ellos los que mantengan a las comunidades en la misma fe. Claro, para nosotros puede ser un poquito difícil imaginarlo, pero pues a finales del siglo I, inicios del siglo II, que creen que no existía Facebook, ni teníamos WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hacía para asegurarse de que una comunidad cristiana a cientos de kilómetros de distancia se mantenían firmes en la misma fe que las demás iglesias? Por medio del obispo. Por medio del obispo. El obispo era el que aseguraba que la comunidad que él cuidaba creía la fe correcta. Porque, claro, aquí no hemos tocado el asunto de las herejías, pero pronto se van dando. En esta época, por ejemplo, se da la herejía doceta, que, bueno, pues era una serie de cristianos que decían: mira, nuestra naturaleza humana es muy poca cosa como para que Dios se haya hecho hombre. No es posible que Dios se haya hecho hombre. Lo que hizo fue aparentar que era hombre. Eso es herético. Y para evitar que se vaya esparciendo este error y otros similares, la figura del obispo era fundamental. También en esta época se va dando, porque claro, el obispo local tiene ahí a sus próvidos colaboradores, ¿no?, los presbíteros, y se va dando este fenómeno que en la celebración de la Eucaristía era uno el que presidía, no existía la concelebración, algo que para nosotros es muy natural. Eso existe hasta hace muy poco, hasta hace muy poquito. Antes de la reforma litúrgica no existía este asunto de la concelebración eucarística, solamente uno presidía, uno. Por eso existe la cantamisa. Por eso ahora como que ya medio carece de sentido la cantamisa. ¿Por qué? Porque antes del Concilio Vaticano II, cuando se ordenaba a un presbítero, el obispo seguía celebrando la Eucaristía. Ya ven que ahora cuando nos ordenan, concelebramos con el obispo en esa misma Eucaristía en la que fuimos ordenados. Eso no existía antes del Vaticano II. El obispo era el que seguía celebrando esa misa. Y el recién ordenado se quedaba ahí con sus manitas recién ungidas, ¿no? Ahí se quedaba quietecito, calladito, viviendo la misa. Hasta después venía su primera misa, que era la cantamisa. Cantamisa porque todo era cantado, ¿verdad? Ahora a veces ya no cantamos nada, pero bueno, habrá que revisar cómo le llamamos. Pero
digo que ya tampoco tiene mucho sentido porque se supone que es la primera misa y ya no es la primera misa que celebra ese sacerdote, ya en todo caso sería la segunda, porque la primera, ¿cuál fue? La misma de su ordenación, en la que participa como concelebrante. Bueno, eso es muy reciente. Eso antes no existía. Solamente uno presidía la Eucaristía. ¿Y quién era el que presidía si había muchos? El obispo. No otro, el obispo. Entonces ahí nace este asunto del episcopado monárquico, es decir, el que preside las celebraciones. Si está el obispo, es él el que preside, no otro. Así es como nace esta idea del episcopado monárquico. ¿Sí, hermana? ¿Y qué es eso de las misas rezadas? Porque cuando yo era niña sí decían misa cantada y misa rezada. En la que no se canta. Ajá. Sí, la misa rezada implica que, pues eso, que no hay ningún canto, todo se hace rezado, hablado. Ajá. Pues sí, también hay veces que más vale pedirle que rece, ¿verdad? Que no cante. Gracias por lo que me toca. Muchas gracias. Yo también te estimo. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, ya vámonos a descansar. Terminamos. Hacia el año 110, decíamos hace un ratito, hacia el año 110, Ignacio de Antioquía ya da testimonio del triple grado del ministerio apostólico: obispos, presbíteros y diáconos. Entonces no es, como algunos dicen, invento de Constantino, no es invento tardío, es algo que se da muy pronto en la iglesia. Esta distinción entre obispos, presbíteros y diáconos. Y bueno, pues finalmente llegamos a la conclusión del periodo apostólico. Así miren, ahí está la segunda de Pedro. Llegamos a la conclusión que dijimos que se da más o menos por el año 150, 160, la conclusión de este periodo. Más o menos de esa época es la segunda de Pedro. Pedro murió mártir muchos años antes. Ese es otro ejemplo de estos escritos que se reparten, ¿no? Se llevan a las comunidades con la autoridad de los apóstoles, que llevan ciertamente su espíritu, pero que no fueron escritos directamente por ellos. Bueno, concluimos el periodo apostólico con el último escrito del Nuevo Testamento, que es la segunda carta de Pedro, y poco a poco se va reconociendo, ya entre todos los escritos que hay, se van reconociendo los que son inspirados y los que no, los que forman parte de la escritura y los que no. Por ejemplo, algunos pensaban que el pastor de Hermas era escritura inspirada, pero no entró. Algunos consideraban también las cartas de Clemente Romano como inspiradas, pero pues al final resultó que no. Y bueno, pues hay por ahí algunos otros documentos de este estilo, ¿no? Que algunos sí los consideraban como inspirados, otros no. Poco a poco se va haciendo ese discernimiento dentro de la iglesia. Y finalmente se consolida el ministerio petrino como aquel que tiene la palabra final y autorizada de la iglesia primitiva. Bien, entonces, ¿cómo es la iglesia que quiso Jesús? Es una iglesia ordenada, es una iglesia jerárquica, es una iglesia que tiene una cabeza universal y unas cabezas locales, que son Pedro y los obispos. ¿Cómo es la iglesia que quiso Jesús? Es una iglesia que mantiene hasta el día de hoy su trasfondo judío. ¿Cómo es la iglesia que quiso Jesús? Es una iglesia que tiene un libro sagrado, mismo que se fue reconociendo
su inspiración a lo largo de los años. ¿Sí? Esa es la iglesia que quiso Jesús, la iglesia de la época apostólica, que tiene como su punto de apoyo y de solidez a Pedro y a los apóstoles y a sus sucesores. Algunos dirán, bueno, ¿y entonces dónde me dejas a la Biblia? Es que lo primero es la iglesia. Y solamente de la iglesia, del discernimiento de la iglesia, nace la Biblia, que es lo que comentábamos en alguna de estas sesiones, ¿no? En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar la lista de libros inspirados. En ningún lugar de la Biblia. Ni el orden. Entonces, ni el orden. Entonces, ¿quién lo decidió? ¿O será que un día así del cielo cayó una vulgata? Ahí ya hechecita, terminada, con canto dorado y toda la cosa, ¿no? Porque viene del cielo, ni modo que no. No. O a lo mejor pasó, ¿no? Que un día por allá, por mediados del siglo II, cayó del cielo una Reina Valera 1960. ¿No? Pues no. Primero es la iglesia, primero es la comunidad. Y esa comunidad está custodiada por los obispos, por los sucesores de los apóstoles. Esos sucesores, esas comunidades, son quienes van discerniendo la inspiración divina en esos escritos. No es al revés. No es primero la Biblia y después la iglesia. No, primero es la iglesia. Y esa iglesia ha sido querida por Cristo con unos custodios, que son Pedro y los apóstoles. Bueno, váyanse a descansar y ahorita le seguimos.